Se inaugura un nuevo encuentro literario y artístico al sur de la Ciudad de México. A más de 120 años de su partida, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche sigue siendo objeto de acalorados debates. Ya lo van a ver en esta hora cultural de la televisión mexicana. Rafael García Villegas, qué alegría estar contigo en este día tan especial además, ¿verdad? Así es, para todos los mexicanos, un día de mucha Saludos fe. a las Lupitas además, a todas las Lupitas, a todas las Guadalupes. Querida Laura Barrera, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Laura Regis, en la traducción de lengua de seña mexicana. Y vamos a dar paso a la información. Tenemos mucho que compartir con ustedes. Sí, efectivamente, porque se dijo que es una pieza de narrativa ágil, ligera, con humor desencantado, ironía, así se describió a una obra ganadora de un premio muy importante, se llama Mientras viva en la tierra. Su autor, José Antonio Molina Vega, platicó con nosotros el premio Juan Rulfo a primera novela. Es la historia de precisamente un joven, ¿no?, que está en sus veintitantos y que precisamente nos empieza a contar desde su presente, pues, varios pasajes de su vida que él considera que fueron claves o importantes en, digamos, el destino que está viviendo en ese momento, ¿no? Y al mismo tiempo es un personaje que tiene una fijación muy fuerte desde que era adolescente con el Club de los 27, como Kurt Cobain, como Jim Morrison, como Jimi Hendrix. Entonces él se debate un poco y empieza a notar cómo esta cuestión de que ha perseguido la trascendencia siempre, ¿no? Que es algo como muy humano y que todos buscamos trascender de cierta forma. Digamos que pone un poco sobre la balanza estas dos cuestiones, ¿no? Sobre la muerte, sobre lo que significa, sobre qué pasa si mueres a los 27 y pues claramente no eres nadie, ¿no? O sea, no eres alguien como los del club. Es una novela que plantea esta pregunta sobre qué es el éxito, según quién, ¿no? Y según ciertos estándares. Cuando empecé a indagar, sí fue como muy revelador para mí, ¿no? Y como que no me podía sacar de la cabeza esa idea de eso, ¿no? De qué pasa, o sea, en primer lugar, ¿cuál es el común denominador de todos, ¿no? O sea, ¿por qué murieron a esa edad específicamente y qué sucede con uno a esa edad, ¿no? Y creo que también tiene que ver con que yo me estaba acercando a los 27 o creo que ya había cumplido 27 y empezó a ser más fuerte esa idea de, bueno, o sea, si me muero ahorita, pues no he logrado nada. Refuerza mucho la idea y la confianza en que pues hay algo por ahí en mi escritura que resuena con otras personas y que a otras personas pues les interese leer, ¿no? En este sentido. Entonces para mí sí es un parteaguas muy significativo en el sentido de pues de la poca experiencia que tengo previamente escribiendo como tal literatura. Significa muchísimo porque pues tal vez, o sea, tal vez no me llamaría escritor como tal antes del premio, ¿no? O sea, creo que escritor es quien escribe en general, pero creo que el premio, digamos que ya me permite decirlo con un poco más de seguridad. Muchas felicidades por este reconocimiento. Por supuesto, la obra se publicará en los próximos meses y ya daremos cuenta de esto. Y como bien sabemos, el arte es un mecanismo de conciliación. Efectivamente, llevan la acción poética por ello en pro de la paz en Medio Oriente. Además de ser una de las formas más depuradas de la expresión del espíritu humano, el arte es un medio de gran poder comunicativo, capaz de amplificar el mensaje universal de paz, reconciliación y fraternidad. Así lo demostraron 6 actrices mexicanas durante la acción poética colectiva que realizaron en el Complejo Cultural Los Pinos, en pro de la paz en Palestina, una actividad guiada por la belleza del idioma árabe y acompañada por danza y música tradicional sufí. El evento, coordinado por la actriz Paulina Treviño, contó con la presencia del embajador de Palestina en México, Mohamed Sadat. Agradecer a todo el pueblo dominicano, porque esta actividad es una parte de tantas actividades que ha hecho el pueblo mexicano en
Durante la actividad realizada en el vestíbulo de la Casa Miguel Alemán, las actrices Paulina Treviño, Úrsula Pruneda, Alejandra Jurado, René Sabina y Mariana Villegas dieron voz a los versos de 6 escritoras palestinas, quienes han sublimado su lucha de resistencia por medio de la poesía. Gracias a esta iniciativa, sus palabras han encontrado resonancias en nuestra geografía, apelando a nuestra razón y sensibilidad. Con Manjatitlán logró enlazar las culturas mexicana y americana. Ahora Fego es reconocido como una de las máximas distinciones de la caricatura y la gráfica en nuestro país. A la mitad de sus estudios en artes visuales en la UNAM, el joven Felipe Galindo Gómez descubrió la vocación a la que a la fecha ha dedicado 4 décadas. Motivado por el trabajo de Ríos y de Quino, este caricaturista e ilustrador publicó su obra por primera vez en la revista Los Universitarios en 1978. Después, emigró a Nueva York, una carrera que fue reconocida con el 8º premio a la trayectoria de caricatura Gabriel Vargas, que el artista recibió en el Museo del Estanquillo, acompañado de los modelos Hernández, Rapé, El Fisgón y Beff. Respecto al cartón político, cambian mucho los protagonistas, pero a veces los problemas siguen siendo similares, ¿no?, a antaño. Ahora se han aunado cosas como cambio climático y sobrepoblación, migración, en fin, es parte de la vida. Nosotros como caricaturistas es como un reto tratar de representar eso de diferentes maneras. Algunos lo hacen de una manera crítica, otros más reflexiva, pero es un buen reto. Fego ha colaborado en publicaciones como la legendaria revista Mad, los diarios The New York Times y The Wall Street Journal, Reader's Digest y Nickelodeon, y continuó su trabajo en The New Yorker y The Nation, además de impartir clases de ilustración en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. Con esa perspectiva, tiene claro cómo evoluciona su oficio. Las nuevas generaciones también tienen un nuevo lenguaje y, de hecho, nosotros las generaciones más con más tiempo tenemos también que aprender eso y aprender a estar al día, ¿no? Es como una especie de gimnasia, bueno, no gimnasia, como ejercicio mental, ¿no? Estar en esto. Creador de series como Manjatitlán, que sintetiza el encuentro cultural entre el barrio neoyorquino y Tenochtitlan, Fego ha desarrollado una sensibilidad especial para entender 2 culturas y hacer humor en ambas a través de sus imágenes. Tiene uno como que empaparse de la cultura para poder hacer reflexiones al respecto. Yo a veces me siento que la mitad de mi cerebro está en inglés y la otra en español. Y trato de mezclarlos a veces, trato de que haya una celebración. De esa misma manera trato en el mundo de Estados Unidos, el mundo anglosajón, llevar mi cultura y tratar de que la entiendan y que les intrigue y que busquen al respecto. Noticias 22, Víctor Gaspar. Cierran las celebraciones mundiales del Año Picasso en el Museo Reina Sofía. Y Francina Islas nos tiene los detalles de esta retrospectiva en la capital española. Adelante. La conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso concluye en el Museo Reina Sofía con la exposición Picasso 1906, La Gran Transformación, una revisión de un año clave en la vida del pintor malagueño. El año 1906, en el que va de París a Barcelona, de Barcelona a Gósol y de Gósol vuelve a París. Y la tesis del comisario es que Picasso en ese momento tiene su obra una gran transformación, porque toma diversas cuestiones, ¿no?, y hace una mezcla de temas que es lo que, le da a Picasso su identidad de artista moderno. La capacidad de entender el cuerpo de una manera nueva, su entendimiento de las culturas primitivas, ¿no?, tanto del arte ibérico como del arte africano. Es decir, toda una serie de cosas en que él, como una especie de metabolismo artístico, pues toma y transforma.
La muestra nos adentra en su visión estética del cuerpo, un periodo en el que pintó 450 desnudos y donde se anticipó al expresionismo abstracto. Una de las piezas clave es Mujer peinándose, de 1906. Es una mujer peinándose. Con ello Picasso está aludiendo de una manera secreta, pero los conocedores lo sabían, a la tradición de las mujeres peinándose en la pintura mitológica antigua, la tradición de la toilette de Venus, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que esto está investigando sobre las formas del cuerpo y ha colocado un rostro que es una máscara, o que simula ser una máscara, ¿verdad? O que parece ser una máscara. ¿De dónde le viene esto? Le viene tanto de la relación con el arte ibérico, que la mantiene mucho antes de lo que se dice. Picasso 1906 se podrá visitar hasta el 4 de marzo. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Un nuevo espacio cultural dará voz al México histórico. Echemos un vistazo a los trabajos de salvaguarda del patrimonio del futuro Parque del Muralismo Mexicano. Este martes, la secretaria de Cultura Alejandra Frausto Guerrero y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Jorge Nuño Lara realizaron un recorrido por el Centro Scop para supervisar las labores de rescate que tienen lugar en el conjunto arquitectónico, declarado Monumento Artístico de México el pasado 16 de octubre. Tanto las acciones de intervención como la declaratoria forman parte del proyecto del Parque del Muralismo Mexicano, con el cual se busca recuperar el emblemático inmueble de la colonia Narvarte, que fuera sede de las oficinas de la extinta Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y que resultó seriamente afectado por los sismos de 1985 y 2017. Con el objetivo de honrar la visión original de los artistas que participaron en la creación del Centro Scop, entre ellos Juan O'Gorman, José Chávez Morado, Jorge Betts, Guillermo Monroy y José Gordillo, el proyecto busca garantizar que la reinstalación de la obra mural y escultórica se realice con estricto respeto al valor histórico, estético, urbano y social que distinguió a este inmueble, ejemplo extraordinario de la llamada integración plástica. Esta noche evocamos la memoria de uno de los pioneros del arte abstracto en nuestro país. Así es, su legado ha trascendido la geografía y el tiempo. Manuel Felgueres fue uno de los más importantes artistas mexicanos, pionero del arte abstracto y un integrante fundamental de la generación de la ruptura. En 1948 ingresó a la Academia de San Carlos, pero no le agradó el método de enseñanza, así que a los pocos meses la abandonó para continuar sus estudios en París. Su estancia europea lo llevó al abstraccionismo y más tarde al geometrismo. Sus primeras exposiciones individuales tuvieron lugar en el Instituto Francés de América Latina de la Ciudad de México en 1954 y un año después en la Casa de México en París. Como creador realizó obras monumentales como La Fuente de la República y La Puerta 1808. Destacó también como profesor invitado en la Universidad de Cornell, Estados Unidos, y como investigador huésped en la Universidad de Harvard. Además, impartió clases de composición de la estructura del cuadro en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. En 1988 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes y en 2016 le fue otorgada la Medalla Bellas Artes. Actualmente, su obra forma parte de grandes colecciones tanto públicas como privadas, dentro y fuera de México. Hoy conmemoramos el 95 aniversario del nacimiento de Manuel Felgueres, reconociendo su labor artística. Noticias 22, Alfonso Popoca. Por cierto, muy recomendable visitar en Zacatecas el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres, que reúne la obra de más de 100 artistas mexicanos, principalmente como Arnaldo Cohen, como Vicente Rojo, el propio Manuel Felgueres, Roger von Gunten, entre otros. Un espacio con obras monumentales que da un homenaje a este tipo de representación plástica y que además está en un edificio bellísimo del siglo XIX que fue seminario, que fue penitenciaría y que, bueno, pues después fue adquirido para albergar esta magnífica colección.
Y bueno, nos vamos de las artes plásticas a las letras porque celebran la poesía de Aurelia Cortés Peirón. Con su trabajo, además de evocar un sentido de pertenencia, nos invita a contemplar el mundo. Por su libro Jicotepec, Años Roble, publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana, la poeta Aurelia Cortés Peirón se hace acreedora al Premio de Poesía Joaquín Xirau y Casa 2023. La autora titula el volumen en alusión al discurrir del tiempo en los aros concéntricos de un árbol, evocando la experiencia de la temprana vida. Es la noción de pertenencia. Este libro, bueno, habla de una casa que yo visité muchas veces durante mi adolescencia, más o menos, con una amiga, y entonces un poco también el hilo narrativo de este libro, si es que lo hay, ¿no? Porque es un libro de poesía, pero tiene algo de una trama, es ese, como el descubrir a qué lugar pertenece, de dónde, como dónde es tu hogar, digamos. Entonces también es como esta noción de pertenecer y de ir pues descubriendo tu propia individualidad. Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas en la máxima casa de estudios, docente de español como lengua extranjera y estudiante de la maestría en Lingüística Aplicada, Aurelia Cortés Peirón conjunta en su trabajo los extremos objetivos y casi científicos de la lengua con la subjetividad poética. Mariana Bernardes, Adolfo Castañón y Francisco Segovia fueron el jurado que otorgó el premio. Aurelia Cortés Peirón, en la evocación de Jicotepec, habla de la influencia que autores de la generación beatnik tuvieron entre sus 13 y 15 años. En realidad lo que más disfruté fue el retrato que hacía Jack Kerouac de Gary Snyder en su libro Los vagabundos del Dharma. Y entonces creo que lo que rescato de ahí es como, siento que pasa por muchas capas, porque es lo que Kerouac piensa, que Gary Snyder piensa que es esta influencia, no sé, como orientalista, que tiene que ver, por ejemplo, con la escritura del haiku, ¿no? Entonces, creo que por ahí tiene una especie de influencia de la poesía norteamericana, pero pasada por ese filtro, ¿no? Una especie de contemplación del mundo, de evocación de las sensaciones individuales como experiencia común con el resto de los seres humanos, es lo que plantea la autora. La observación, como la observación que necesariamente es, pues sí, un ejercicio solitario e individual. Y pues sí, mi interés por escribir siempre ha estado relacionado con cómo conectar esa parte en la que estamos solos, solas, observando, pensando y pues sí, recibiendo todos estos estímulos del mundo exterior, y luego cómo le hacemos para crear un puente con los demás y más o menos asegurarnos de que estamos experimentando lo mismo, ¿no? Noticias 22, Víctor Gaspar. Las tradiciones, festejos y rituales de México conquistan el ciberespacio. Alberto Beltrán, pintor gráfico mexicano, estuvo al frente de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, institución que busca registrar los festejos, tradiciones y rituales de nuestro país. Por eso, la Secretaría de Cultura Federal diseñó un sitio web para hacer más accesible al público el acervo del Centro de Información y Documentación que lleva el nombre del artista. Esta dirección fue la primera en su tipo de interesarse por las manifestaciones culturales de los pueblos de México, y estaba dirigida por Alberto Beltrán. Era un personaje muy importante en la época que hizo el registro de todas las, bueno, de muchas, no de todas, porque realmente el universo de manifestaciones culturales en México es vastísima, pero hizo el registro de muchísimas prácticas culturales, pues, en muchos lugares. Proyectos como el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Danza Popular Mexicana y el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias son algunos de los trabajos que se pueden encontrar en este repositorio. Tenemos 6 acervos. Básicamente los acervos es la manera en la que se organiza la información. Entonces, tenemos documentos en soportes
de diferente tipo. Tenemos libros, tenemos revistas, tenemos fotografías, tenemos muchos audios, videos, y cada uno de los acervos es de cada uno de los tipos. Entre ellos, el acervo sonoro con el que cuentan fue apoyado por la Fonoteca Nacional, quien ayudó a digitalizar y resguardar los archivos. Además, cuentan en este momento con 600 libros digitales que el público puede consultar. Tiene una sección muy bonita que se llama El Cofre del Cid, es donde estamos trabajando documentos muy específicos. Lo que queremos es poder visualizar al acervo. Lo que queremos es que la gente pueda ver qué tipos de documentos tenemos aquí para que vengan, se acerquen a nosotros. Este repositorio digital busca que el público encuentre las diferentes prácticas o manifestaciones culturales sin importar en qué región se lleven a cabo, pues muchas veces tienen el mismo nombre, pero se celebran de distinta forma en cada comunidad. Para Noticias 22, Natalia Ochoa. Han pasado más de 120 años de su partida, no obstante, las ideas de Nietzsche siguen avivando el debate en la actualidad. ¿Cómo entender las particularidades del pensamiento de un filósofo como Friedrich Nietzsche? ¿Cuál es su vigencia? Son algunas de las interrogantes que abordarán las doctoras Xenia Llévenes Escardó y Ángeles Eraña, acompañadas de Raymond Herder, en el conversatorio debate sobre la importancia contemporánea del pensamiento del filósofo alemán. Después, incluso de su muerte, hasta los años 20, se conoció como poeta, no como filósofo. Fueron autores como Jaspers y Heidegger que en los años 20, 30, Löwit también, entraron en la dimensión filosófica de Nietzsche. Luego, después de la guerra, Sartre y Camus también hicieron una lectura, y después otros autores sobre todo de Francia como Foucault, como Deleuze, como Roland Barthes. Raymond Herder destaca que Nietzsche escribió en un momento de tranquilidad y paz en la Alemania de mitades del siglo XIX. No obstante, en sus textos, el filósofo anticipa un cambio radical representado en su célebre frase, Dios ha muerto. ¿Qué cambio más radical puede haber que este en una sociedad todavía muy formada, muy basada en la creencia? Obviamente después de Darwin, después de autores como también Kant, ¿no? Pero tanto Kant como Darwin fueron creyentes, ¿no? Entonces tenían una visión intelectual que ya no necesitaba a una figura de Dios. Raymond Herder destaca la vigencia de un pensador cuya obra hay que releer a través de las épocas para reinterpretarlo. Para mí es un autor que no explica, pero nos da una sensación de estos cambios radicales que luego se vieron en el siglo XX y que seguimos experimentando ahora mismo, que seguimos viviendo ahora. En este sentido, yo creo que sigue siendo un autor muy actual, y por eso se lee tanto y por eso le interesa tanto Nietzsche a un público general. El conversatorio debate sobre la importancia contemporánea del pensamiento de Friedrich Nietzsche se llevará a cabo en el Instituto Goethe el miércoles 13 de diciembre a las 19 horas. Noticias 22, Víctor Gaspar. De hecho, Laura, amigos, a partir de este libro de Así habló Zaratustra, Richard Strauss compuso un bellísimo poema sinfónico, y el propio Nietzsche aseguraba que la vida sin música sería un error. Así pues, vale la pena tenerlo vigente, seguirlo recordando. Decía que los monos eran demasiado buenos como para que los seres humanos descendiéramos de ellos. En fin, su filosofía latente y presente en el siglo XXI. Efectivamente, y es una filosofía que sigue siendo discutida y comentada, estudiada en las universidades. Y yo creo que también resulta muy atractiva para los jóvenes. Por supuesto. Estaba también el meme que decía que en una barda, Federico Nietzsche dijo, Dios ha muerto, y en una barda decía, Nietzsche ha muerto, firma Dios. En fin, quede esto a la reflexión. El estigma de las enfermedades contagiosas puede poner en juego la libertad y la dignidad. Que uno le presta la voz a aquel que ya no está, con todas las
Hace algunos años, el director escénico Mario Espinosa asistió a un coloquio sobre la lepra, deseando averiguar si de verdad se trata de una enfermedad del pasado ajena al mundo contemporáneo. Allí conoció una reveladora investigación realizada por la socióloga Beatriz Miranda Galarza, quien documentó la experiencia de quienes fueron pacientes en el extinto leprosario de Verdecruz en la ciudad de Quito, Ecuador. El deseo de compartir estas historias, aparentemente tan lejanas, motivó la creación de la puesta en escena Verdecruz o los últimos lazaretos. En nuestro inconsciente colectivo sigue existiendo el estigma hacia los enfermos de lepra y bueno, queda en la historia de cómo fueron tratados los enfermos de lepra en el pasado, ¿no? Que vivieron bajo condiciones terribles en verdaderos campos de concentración, a pesar de las circunstancias tan adversas en que desarrollaron su existencia. La gente amó, la gente tuvo familia, las personas tuvieron oficios, hubo artistas entre ellos. La obra se vale de la técnica verbatim para compartir fielmente, palabra por palabra, los testimonios de quienes vivieron todo tipo de violaciones a sus derechos humanos al interior de los leprosarios organizados y administrados por el Estado. A decir del maestro Espinosa, con esta técnica propia del teatro documental, los actores fungen como una especie de médiums. De malla y una ventanita así chiquita por algún caso, algún familiar. Que le den voz y cuerpo a las palabras de otros que no están allí, no pueden hablar por ellos mismos. Aquí se lloraban lágrimas de sangre. Además del componente testimonial, la pieza contó con la colaboración de especialistas e investigadores de México, Ecuador y Colombia, así como con el talento de actores y actrices egresados del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Digamos como un campo de concentración, ¿no? Es gente muy joven, la gente que fue entrevistada, por lo contrario, es gente muy mayor que vivió entre 50 y 70 años en estos leprosarios. Fueron arrancados de sus familias, de niños y encerrados en leprosarios. ¿Debe permiso para contraer matrimonio en este leprocomio? Verdecruz o los últimos lazaretos concluirá su temporada en el Foro La Gruta con 2 presentaciones los días miércoles 13 y jueves 14 de diciembre a las 8 de la noche. Noticias 22, César H. Meléndez. El dueño abundante de tu misericordia divina, la que nos llenas el entorno de nuestra vida, porque eres un... Libros, reflexiones sobre género, en unos instantes, Rafa. Aquí en Noticias 22 ya volvemos. Esta es una noticia importante. El INE cuida la equidad en la elección. Aprobó lineamientos para evitar que quienes operan programas sociales, así como las personas servidoras públicas, influyan en la votación. Una de estas medidas es que no deberán usar logos ni emblemas que generen promoción de algún programa social o a favor de algún partido político. Tampoco nombres ni símbolos. Con estas medidas se garantiza la equidad y la imparcialidad en las elecciones. INE. ¿Qué queremos en México de nuestras elecciones? Procesos electorales con certeza, legalidad y limpieza en cada etapa. El Tribunal Electoral, garante de las libertades políticas, asegura un entorno de equidad y piso parejo. La justicia electoral existe para gozar de una nación igualitaria, democrática y en paz. Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección. Cuando los gobiernos del PRI creamos los libros de texto gratuito, no pensamos en el partido, pensamos en tus hijos. Cuando creamos el plan de vacunación más grande del mundo, pensamos en tus hijos y no en el partido. Cuando creamos los programas sociales, pensamos en tu familia. Cuando apoyamos con créditos a campesinos y a pequeños empresarios, no pensamos en el partido, pensamos en que tu familia crezca y le vaya bien. No somos perfectos, pero los priistas damos resultados y sabemos gobernar. PRI.
Con los votos de los diputados federales y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador sean un derecho permanente. Y año tras año, los diputados del Verde votan para otorgar recursos suficientes para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo económico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde. En esta ciudad nació la esperanza y comenzó la transformación. Creamos la pensión para personas mayores y las becas para todos los niños y niñas. Cuidamos a las familias con transporte público limpio y sustentable. Construimos parques, pilares y universidades. Soy Clara Brugada, soy parte de este proyecto. Vamos muy bien, que siga la transformación. Clara Brugada, jefa de gobierno por la candidatura de Morena. Cuando en los gobiernos priistas impulsamos el turismo, no pensamos en el partido, pensamos en México. Cuando construimos la red de carreteras más amplia de América Latina, no pensamos en el partido, pensamos en que tengas una mejor conectividad. Cuando creamos el Infonavit, no pensamos en el partido, pensamos en tu patrimonio. Cuando creamos el sistema de becas para estudiantes, no pensamos en el partido, pensamos en tu superación. No somos perfectos, pero damos resultados y sabemos gobernar. PRI. Veamos qué reflexión nos comparte esta noche Kimberly Armengol en Zona Violeta. A lo largo del año en Zona Violeta hemos visibilizado las áreas de oportunidad de nuestro país para alcanzar la equidad de género e ir cerrando la brecha. Por supuesto, hay mucho camino por andar, pero se están dando pasos contundentes en materia legislativa. Hoy vamos a analizar cómo se encuentra la situación de las mujeres, pero a nivel mundial, de acuerdo con índices recabados por Forbes. La brecha de género en campos como el económico, el político, el educativo y el sanitario se sigue cerrando, pero a un ritmo muy lento, según el cual a este ritmo vamos a tardar 131 años en acabar con ello. Islandia se sitúa como el primer lugar de igualdad de género, ya que se considera que su brecha está cerrada al 91.2%. Los dos siguientes países también son nórdicos, que es Noruega y Finlandia, así como el quinto, que es Suecia, por debajo de la media global, que indica un cierre en la brecha del 68.4%. Se sitúa China en la posición 107, Japón en la 125, y en una lista que hasta el final está Argelia, Chad y, por supuesto, Afganistán. El referente de salud y supervivencia, que es la esperanza de vida, por supuesto, es el más igualitario, ya que ahí la brecha se considera cerrada en un 96%. La mayor brecha se puede observar en participación política, donde solo está cerrada en un 22%, y que a este ritmo vamos a tardar 162 años en cerrarla. En participación económica, que se refiere a igualdad salarial, presencia de la población activa trabajadora y trabajos especializados, la brecha está cerrada apenas en un 60%, pero se considera que es la que avanza más lento, por lo cual van a tardar 169 años para terminar de cerrarla. Si hablamos por regiones, la más igualitaria, por supuesto, es Europa, con una brecha cerrada de 76% y 67 años les va a llevar cerrarla. Le siguen Norteamérica, Latinoamérica y el Caribe. En la peor situación mundial está Asia Oriental y Pacífico, África Subsahariana, Asia Meridional y, cerrando la clasificación regional, Oriente Medio y el Magreb. ¿Cómo podemos ayudar nosotros a cerrar la brecha? Con reeducación, con ser conscientes de los sesgos y los prejuicios, con políticas inclusivas que promuevan la corresponsabilidad, también desafiando el status quo y no tolerar la violencia en ninguna de sus manifestaciones. Un nuevo encuentro editorial y artístico nace al sur de la Ciudad de México. Con la participación de más de 200 sellos editoriales y 80 actividades, se lleva a cabo la Feria de Libro y Arte Cuicuilco. Esta feria busca invitar a la sociedad mexicana a regalar en estas fiestas decembrinas un libro, una invitación a la lectura.
No es común un encuentro editorial en temporada navideña y menos aún una verbena de letras dentro de un centro comercial. Eso es lo que hace especial a la primera Feria de Libro y Arte Cuicuilco, que se lleva a cabo en la plaza ubicada al sur de la Ciudad de México y que se presenta como una extensión de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán, conocida como Filco. La idea y la propuesta es, que se obsequie un libro. Los libros también son un buen pretexto para ser obsequiado en esta temporada, ya que solamente se obsequian otro tipo de artículos, ¿no? Y nuestro objetivo es que la lectura también sea parte de esa canasta de obsequios. Que el libro sea un objeto cotidiano es una de las premisas de esta feria, que tiene como invitado de honor a Coahuila y que contempla entre sus actividades las presentaciones de los libros Oscura Punta de Ethel Krause, Diario de una bruja de Samac y Memorias de asfalto de Felipe Greco, así como la conferencia Orozco, un nuevo legado, la mesa Periodismo Cultural con Baltasar Domínguez y Carolina López Hidalgo y el concierto con recital de poesía de Edwin Vergara y Alex Segue. Actividades que miran también al encuentro editorial del 2024. Para el 2024 tenemos ya una exposición de obra inédita de José Clemente Orozco, algo de lo cual no podemos hablar mucho porque nos interesa que sea como una buena sorpresa para el público asistente, pero también vamos a tener la presencia de los descendientes de Orozco, de Rivera, de Siqueiros. Vamos a tener, tenemos ya un estado invitado que es el estado de Guanajuato, que nos parece que en el mundo de las letras es muy muy importante en nuestro país. Tenemos también un tema principal que es el tema de la francofonía. El programa finalizará el domingo 17 de diciembre con un concierto de villancicos navideños. La feria permanecerá hasta el domingo 17 de diciembre en la Plaza Cuicuilco y, para finalizar, habrá una posada. Con imágenes de Juan Carlos Valencia y Juan Manuel Arcos, reportó Karen Rivera. Cuando aseguran que alucinar resolverá nuestros problemas, solo puede haber una explicación: sí, las redes sociales. La creencia de si lo piensas sucederá, basada en la tendencia del pensamiento positivo, ha sido popular desde hace tiempo y hace unos 6 meses la red social TikTok la había denominado síndrome de la chica afortunada, pero ahora tiene otro nombre, Delulu, derivado del término inglés delusional, que quiere decir delirante o alucinado. Según reporta The Guardian, si le preguntas a TikTok, Delulu is the solution, es decir, la alucinación es la solución para hacer realidad los sueños. La idea es fijarse expectativas poco realistas sobre la carrera, las relaciones, el bienestar mental o prácticamente cualquier cosa, y creer seriamente y con todas las fuerzas que se alcanzarán. Es una premisa atractiva aunque errática, pero el hashtag ha sido visto más de 4.300 millones de veces. La palabra empezó a usarse en la comunidad del K-pop, que es la música pop de Corea del Sur, que la utilizó para describir a un fan obsesionado con un ídolo. Aunque en este caso, la persona se vuelve fan obsesionada, pero de sí misma. Según los tiktokeros, esta tendencia es una forma humorística y autoconsciente de luchar contra las inseguridades y la presión social. Significa vivir inesperadamente y con la intención de crear un mundo en el que eres ese personaje que narra tu propia historia. Me hace sentir súper fuerte, con la capacidad para hacer lo que quiera. Abrió un portal de perspectivas más positivas y románticas, dijo a The Guardian una tiktokera neoyorquina. El primo hermano de Delulu es The Delusion Ship, o el barco delirante, que consiste en acelerar o inventar por completo una relación en la cabeza de quien lo imagina. Por ejemplo, si la persona que te gusta mantiene el contacto visual un segundo más de lo normal, es porque está enamorado de ti. O si contestó tus mensajes 3 semanas después, es porque adivinó que estabas muy apurado y no quiso molestarte. Este tipo de líneas de pensamiento resultan muy tranquilizadoras y aunque no existe ninguna investigación que respalde la efectividad del Delulu, los expertos dicen que puede generar un impulso de confianza muy necesario entre los jóvenes, pues al hacerlos capaces de asumir sus decisiones, actuar y sentirse realizados, es casi como una herramienta de autoeficacia. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio.
Conozcamos más de la esencia del embajador de la dignidad humana. Gilberto Bosques es conocido por su labor como diplomático, y es que durante el régimen fascista otorgó miles de visas a personas que corrían peligro. Para conocer más sobre esta labor es que se realizó la exposición virtual Gilberto Bosques, embajador de la dignidad humana. Gilberto Bosques y difundir un aspecto de su vida, en realidad, porque quien no conozca a Gilberto Bosques, creo que no es uno de los nombres que se aprenden, por ejemplo, en las escuelas, ¿verdad? Ni siquiera luego en niveles superiores educativos. Pero Gilberto Bosques fue un personaje muy, muy, muy interesante, con una vida de más de 100 años. El recorrido que se ofrece en la muestra nos permite conocer un poco sobre su participación en la Revolución Mexicana, su desempeño como diputado y su humanismo durante la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Realiza una serie de acciones que le van a permitir exiliar a muchísimas personas, a cientos de personas, sobre todo a españoles de Europa, que vía el puerto de Marsella en Francia llegan no nada más a México, sino a distintas partes del mundo. Entonces, esa es una de las tareas, de las acciones que más se le reconocen, ¿verdad? Proteger, apoyar y finalmente auxiliar a aquellas personas que corrían peligro. La muestra, la cual permanecerá en Memórica, reúne documentos de diversas instituciones como la Fototeca Nacional, el Archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y los Hermanos Mayo, entre otros. La idea es que el usuario revise esas fuentes, las lea, incluso, bueno, las disfrute, ¿verdad? Porque se acerca a un documento histórico y seguramente un usuario puede ver más cosas que no están por escrito en la exposición. Noticias 22, Alberto Aranda. Tenemos libros que han llegado al buzón de Noticias 22. Iniciamos con este. Nunca delante de los criados, de Frank Victor Dawes, retrato del trabajo doméstico a lo largo de 100 años a partir de los testimonios de sus protagonistas, doncellas, mayordomos, institutrices, cocineras y empleadores, en contraposición, este libro, a series, por ejemplo, que romantizan el tema como Downtown Abbey. Publica Periférica. Calzada de los misterios, de Vilma Fuentes, novela con tintes autobiográficos que evoca la Ciudad de México de la segunda mitad del siglo XX y su transformación, al tiempo que describe la emocionante y a veces dolorosa transición de la infancia a la juventud. Publica el Fondo de Cultura Económica. Y Vida, Keith Richards, una autobiografía del guitarrista de los Rolling Stones, desde su infancia, su relación con Mick Jagger, sus influencias musicales, su amor por la guitarra, hasta el éxito, las drogas y sus amores. Redactada por uno de los más famosos ghostwriters británicos, James Fox. Publica Global Rhythm Press. ¿Qué te parece, Rafa, esta serie de propuestas muy diversas, no? Muy diversas, y a propósito de la de Keith Richards, decían que la persona menos indicada para hablar de alguien es uno mismo, pero él se atreve y tiene, por supuesto, toda la autoridad para hacerlo muy atractivo, y el de Calzada de los Misterios, qué mejor fecha para recomendarlo que hoy. ¿Sí? Gracias por esas recomendaciones, y les platicamos que los Globos de Oro están de vuelta. Después de varios años de cancelaciones y polémicas, se ha publicado la lista de nominados para la edición 81 de los Globos de Oro. Al parecer, el éxito en taquillas de Barbie y Oppenheimer se ligó al triunfo que obtuvieron al liderar la lista de candidaturas en las categorías de cine. Las 9 nominaciones de Barbie incluyen a Margot Robbie como mejor actriz en un musical o comedia, Ryan Gosling como mejor actor de reparto y Greta Gerwig como mejor directora.
En el caso de Oppenheimer de Christopher Nolan, logró 8 nominaciones, incluida la de Mejor Drama y Mejor Director. Además, el elenco principal conformado por Cillian Murphy, Emily Blunt y Robert Downey Jr. igual recibieron nominaciones. Por su parte, la producción surcoreana Vidas Pasadas es la cinta con más nominaciones en la categoría de habla no inglesa, con 5 en total. Los Globos de Oro también reconocen a lo mejor de la televisión, y en esta ocasión la serie Succession compite en 9 categorías. Otras series que también se encuentran en la lista son Only Murders in the Building, The Diplomat, The Morning Show y The Crown. La ceremonia tendrá lugar en Los Ángeles el 7 de enero y será la primera después de que en 2021 salieran a la luz las primeras acusaciones en contra de la Asociación de Prensa Internacional de Hollywood. Noticias 22, Alfonso Popoca. Queda comprobado, el bolillo es un buen remedio para el susto. ¿Quién podría olvidar el eterno dicho mexicano de cómete un bolillo para el susto? Como cada vez que suena la alerta sísmica en la Ciudad de México. Algunos investigadores se han dado a la tarea de descubrir las bases científicas detrás de este remedio que involucra al pan mexicano. De acuerdo con Nayeli Ortiz, especialista en salud gastrointestinal, esa sensación de vacío y náuseas después de un sobresalto repentino es provocada por el aumento en la producción de ácido estomacal. Entonces, por su cantidad de carbohidratos, el bolillo inhibe la secreción de ácidos y nos ayuda a reponernos de un susto. Además, por ser masudo y tener la corteza dura, nos obliga a masticar, lo cual nos distrae y aminora nuestros miedos. De acuerdo con el diario El País, otros síntomas que se experimentan durante cualquier situación de estrés como en los temblores pueden ser náuseas, agitación del ritmo cardíaco y respiración agitada. Esto se debe a la presencia de las hormonas noradrenalina y adrenalina en el cerebro. Por ello, el psicólogo Eduardo Calixto menciona que abrazar a las personas genera una sensación de bienestar, ya que libera oxitocina, mucho más eficiente que un pan. No se sabe si realmente la gente sigue consumiendo un bolillo cada que tiembla, pero cada vez que hay un sismo, en las redes sociales se hacen virales miles de memes al respecto, así que, al menos virtualmente, la tradición sigue viva. Con información de Diana Telles para Noticias 22. Bueno, pues a falta de alguien que nos abrace un bolillito. Exploremos los ecosistemas digitales en busca de garantías individuales y equidad. Inteligencia artificial, innovación tecnológica, ecosistemas digitales y seguridad son campos atravesados por la equidad de género que el libro Historias de Igualdad, Derechos de Mujeres y Niñas aborda. Volumen editado por Fundación Telefónica. Es un proyecto que coordina Aimé Vega Montiel, una gran experta académica de la UNAM, y cada una de las historias, que son 7 historias las que se cuentan en el libro, en cada una de ellas, la educación, la innovación, la tecnología propician experiencias donde se promueve la igualdad entre mujeres y hombres. UNESCO, Editorial Taurus y la Red Conectadas son otros 3 impulsores de este volumen que va más allá de lo anecdótico y propone estrategias. Pero otra particularidad que tiene el libro es que es un ABC. ¿Qué quiero decir con esto? Que en cada una de esas historias se comenta, Víctor, el cómo. Es decir, si leemos la historia, por ejemplo, de Conectadas, de esta red pues, de mujeres que trabajan en pro de la igualdad en el ecosistema, Conectadas nos va a contar cómo se desarrolla esta red, qué propósitos tienen, cómo logran constituirse, aciertos, oportunidades de mejora. La información y la comunicación son 2 sectores estratégicos para la equidad de género en iniciativas como la Plataforma de Acción de Beijing, campo de acción para generar democracia y equidad. Hay situaciones y carencias que ocurren en el ecosistema digital y que no tienen que ver necesariamente con tecnología, pero que tenemos que atender, y que la tecnología tiene que ser un recurso, por ejemplo, para poder atender y ayudar a este número de mujeres que están en situación de analfabetismo. Historias de Igualdad
Derechos de mujeres y niñas en el ecosistema digital, está disponible para su descarga en el sitio electrónico de Fundación Telefónica. Noticias 22, Víctor Gaspar. Esta propuesta multidisciplinaria nos invita a pensar el cine desde distintas perspectivas. El libro Diálogos entre el cine y otros saberes tiene como objetivo poner en contacto el arte, el teatro y la música. Todo ello desde el punto de vista antropológico, sociológico e histórico. La idea del libro fue hacer un libro integral en donde el cine pudiera dialogar con los diferentes campos de conocimiento, saberes, disciplinas, de manera multi, inter y transdisciplinaria. Y bueno, el resultado creo que fue muy exitoso. Si tú revisas los libros, ves que en diferentes dimensiones se conectan unos con otros. El libro fue editado por la Universidad Autónoma Metropolitana y la Cineteca Nacional de México, y contó con la participación de investigadores de distintas universidades del país. Justamente este libro también coincide con la forma en que surgieron los estudios de cine en México, ¿no? Finalmente, la gente que quería estudiar cine, las escuelas que había, nos encontramos todos los que nos dedicamos a ellos, ¿no? Bueno, de cierta generación, o todos los que hemos tenido interés, pues nos hemos como encontrado en seminarios, en coloquios, en cineclubs, etcétera, y es por eso que cada quien lo aborda desde su disciplina. Entonces hay antropólogos, historiadores, sociólogos, comunicólogos, historiadores del arte. La académica señala que uno de los temas que se abordan es la crisis por la que pasó el cine durante la pandemia, debido al cierre de las salas y el auge de las plataformas de streaming para consumir contenido cinematográfico. Y bueno, nuestra conclusión es que qué bueno que haya diferentes formas de acercarse al cine actualmente, de manera individual, ¿no? Desde las pantallas, desde tu casa, pero también vimos que el cine como acto colectivo sigue siendo muy importante. El libro está disponible para descarga gratuita en la página de los libros de la UAM. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Ya nos vamos, lo hacemos con música, los vamos a dejar con un recuerdo de Frankie Blue Eyes, Frank Sinatra, el crooner de crooners. El crooner de crooners que nació un 12 de diciembre de 1915, un hombre que fue no ajeno a la polémica. Él pudo haber sido un gángster, fue un pandillero en su tierna infancia, pero se volvió todo un hito, tenía una voz extraordinaria, un referente en el cine, en los estudios de grabación, en los escenarios internacionales, que volvió emblemáticos temas como New York o My Way. Efectivamente, que sigue siendo escuchado y recordado por su estilo de interpretación tan peculiar que muchos han querido imitar. Inclusive por ahí aseguran que hay algunos personajes en la obra de Mario Puzo, en El Padrino, inspirado en Frank Sinatra. En fin, esto queda en la leyenda, pero su recuerdo sí vive y nos despedimos con el mismo.